Para todo el país, Carla Pelliza. Ahí va, vengo con una historia, voy a hacer un poquito de contexto. En 2016, por ley, se estableció que los magistrados que ingresaran al Poder Judicial de la Nación, a partir del 1 de enero del 2017, iban a empezar a pagar el impuesto a las ganancias, una ley que incluye a fiscales, funcionarios, empleados del Poder Judicial, siempre que su nombramiento hubiera ocurrido, sí, a partir de ese año 2017 inclusive. Esto, por supuesto, a todo lo que es la corporación judicial no le gustó. No era una medida con la que estuvieran cómodos. Entonces, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidieron, para empezar, que la palabra nombramiento, ¿sí?, fuera interpretada como ingreso al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que si vos ya estabas dentro del sistema, por ejemplo, eras secretario y después del 2017 eras nombrado juez, no pagaras impuesto a las ganancias. Y además lo que hacen es meter una medida cautelar para dejar sin efecto la aplicación de esta ley. Esa medida cautelar tuvo el visto bueno en noviembre del 2017, cuando el juez Esteban Furnari hizo lugar al planteo que después fue confirmado por la Cámara y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en noviembre del 2018 revoca esa medida cautelar, pero no se termina de expedir nunca sobre la cuestión de fondo, sobre si es constitucional o inconstitucional esa ley. La Corte en ese momento lo que dijo es que, cito textual, los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente. Y entonces, de este modo, deja sin efecto la medida cautelar y se dispone que cada ascenso en la carrera judicial es contabilizado como un nuevo nombramiento y, por lo tanto, tiene que pagar ganancias. Esta es una discusión, la de ganancias del Poder Judicial, que tiene mucho tiempo y que sigue sin resolverse. De hecho, en el proyecto de presupuesto del 2023, el Frente de Todos intentó que todos los jueces, todos los funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias, independientemente si entraban a partir del 2017 o si lo habían hecho antes. Proyecto o iniciativa que no tuvo el visto bueno. La Cámara de Diputados tuvo 134 votos en contra. Votaron en contra los defensores de la República, de la independencia judicial, pero también representantes de los trabajadores y de la izquierda, diciendo, bueno, que esto perjudicaba a los laburantes. En aquel entonces, Milei y Villarruel eran diputados nacionales, se levantaron del recinto y se fueron al momento de la votación, no dieron la cara, pero en ese proyecto lo que se establecía era que la exención del pago al impuesto a las ganancias representa un 0,16% del PBI. Estamos hablando de 1,2 billones con B larga, billones de pesos anuales que el Estado se pierde de recaudar porque los jueces, funcionarios del Poder Judicial, no pagan ganancias. Estamos hablando de que casi el 95% de los magistrados y funcionarios judiciales en la actualidad no pagan el impuesto a las ganancias. Un porcentaje que está creciendo en el último tiempo a partir de los casos que les voy a contar. La jueza del Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín, Nada Flores Vega, ella fue nombrada en 2018 y con el patrocinio de alguien que les va a sonar, Rodolfo Barra, que fue procurador de Javier Milei, que fue ministro de Justicia de la Nación en la gestión de Carlos Saúl Menem, avanzó en 2019 con una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley que los obligaba a pagar ganancias. Ella dice, a mí me nombraron en el 2018 porque el concurso se demoró, pero me tendrían que haber nombrado antes. En 2023, la jueza Martina Forns hace lugar a la demanda y de este modo se establece el primer fallo que declara para un caso particular la inconstitucionalidad de la retención del impuesto a las ganancias. Pero hay otro caso. El fiscal de la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, fue nombrado en junio del 2018, también promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad y un huemul, el juez Pablo Casals, hizo lugar a esa demanda en octubre del 2023 y declara la inconstitucionalidad del impuesto para el caso del fiscal Agüero Iturbe. Un fallo que solo aplica, reitero, para él. ¿Cuál era el argumento que se sostuvo en ese entonces? La arbitrariedad del corte temporal. Lo que decía el juez, el huemul, es que los designados desde el 2017 veían reducidos sus ingresos por el solo hecho de haber sido designados con posterioridad a esa fecha, pese a que tienen el mismo cargo y las mismas responsabilidades que otros que habían ingresado antes. La novedad es que esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó finalmente eximir del impuesto a las ganancias a este
fiscal, a Agüero Iturbe. ¿Y quiénes dieron los votos? Rodolfo Eduardo Facio y Liliana María Heiland. Ellos lo que sostuvieron es que aunque el Congreso puede determinar qué grabar, ¿sí?, qué impuestos poner, dónde cobrarlos, esas diferenciaciones que se hacen en el caso del Poder Judicial, o sea, a partir del 2017, deben evitar ser arbitrarias o constituir una textual y legítima persecución o textual indebido infavor hacia determinado grupo. Quiero que repasemos muy brevemente qué eran lo que decían los protagonistas de esta historia que yo les voy a contar cuando fueron designados en el Senado de la Nación, cuando fueron a la audiencia correspondiente en el Senado de la Nación, como era la primera camada a partir de la existencia de esta ley, o sea, los primeros que iban a pagar el impuesto a las ganancias, a todos le preguntaron qué opinaban sobre ese tema. Vamos a escuchar a la que tuvo el primer fallo a favor, o sea, en contra de pagar el impuesto de las ganancias, Nada Flores Vega, que en 2018, en mayo de 2018, decía esto ante el Senado. La primera pregunta que usted ya ha escuchado en esta sala en relación al impuesto a las ganancias. Bueno, está definido por ley. No hay ninguna duda de que cualquier persona que quiera acceder a la magistratura cumple la ley. Y yo creo que todos los jueces tenemos que pagar impuestos a las ganancias. Bueno, bastante claro, decía esto. Cuando la nombran en 2018, lo primero que hace es ir ante la justicia para no pagar el impuesto a las ganancias. Escuchemos que era lo que decía ese mismo día, en mayo del 2018, José Luis Agüero Iturbe, el fiscal que tuvo una buena noticia esta semana. Gracias, doctor. Una pregunta obligada en relación al impuesto a las ganancias. En relación al impuesto a las ganancias, me remito a lo que dijo la doctora Hendler, comparto con ello. Además, quiero agregar algo que me dijo un amigo mío que es presidente de la Asociación de Fiscales. La cuestión claramente está zanjada. Bueno, también a favor de pagar el impuesto a las ganancias. Los dos que tuvieron fallos en contra de pagar el impuesto a las ganancias, o sea, fallos favorables a lo que hicieron, presentarse ante la justicia para exigir lo contrario que decían en esta audiencia en el Senado. Y para cerrar, él menciona que está a favor de lo que dice la jueza, la camarista Hendler, que en realidad es Heiland, Liliana María, que le dio el fallo esta semana. Vamos a escuchar qué era lo que decía la jueza también en esa misma audiencia en el Senado. Le hago la pregunta de rigor en relación al impuesto a las ganancias. Sí, por supuesto. Hace muchos años que en realidad vengo pensando que los jueces debemos pagar ganancias, que no hay una oposición entre el artículo 110 de la Constitución y el 16, que se pueden conciliar perfectamente, que hoy además el país lo necesita, y lo real y absoluto es que hoy hay una ley que no ha sido cuestionada en su constitucionalidad, que está vigente, que lo que se está discutiendo hoy en el fuero nuestro es una interpretación de un aspecto de la ley. Pero les repito, no está planteada la inconstitucionalidad de la ley. Así que si la Corte va a resolver, seguirá siendo constitucional, al menos que haya otro planteo. Bueno, entonces para repasar, la jueza Nada Flores Vega, que decía estar a favor del impuesto a las ganancias, la nombran y lo primero que hace es darse vuelta e ir a presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad para no pagar el impuesto a las ganancias. Lo mismo con el fiscal José Luis Agüero Iturbe, que también estaba a favor de pagar ganancias y después está en contra. 11 millones de pesos cobra. Y Liliana María Heiland, que camarista, que esta semana le dio la razón al fiscal para no pagar ganancias, también estaba de acuerdo con que el Poder Judicial tenía que pagar ganancias. Dos datos cortitos. El fiscal Agüero Iturbe dictaminó que la causa del Lago Escondido tenía que pasar de la justicia de Bariloche a Comodoro Pi. Lo hizo el 30 de enero del 2023. En octubre de ese mismo año es que el huemul Pablo Caizals le permite no pagar el impuesto a las ganancias, y la primera que había obtenido el fallo de acción declarativa de inconstitucionalidad para no pagar el impuesto, Nada Flores Vega, se adhirió al régimen simplificado de ganancias. Bueno, lo usual, nada bueno viene de donde no esperamos nada bueno, ¿no? Es una mafia que opera como una mafia, con el código de la omertá, no importa lo que digan, lo que piensen, así funcionan las mafias. Ya lo dijo Eve, hay que derrumbar ese edificio y hacer todo de vuelta. No sirve nada de lo que está ahí. Gracias, Carla, por ratificarlo con datos precisos. Era la intención.